Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios que existen estos medios tecnológicos por medio de los cuales podemos pasar esta cuarentena de manera aislada físicamente, pero estando unánimes en espíritu y en contacto. Espero que estén bien, ruego al Señor porque les proteja, les dé salud y les asista en medio de estas circunstancias que está haciendo el Señor para tambalear este mundo. Y hoy, por solicitud del pastor Carlos, quiero compartirles algo de lo que hemos estudiado, de lo que estamos estudiando como familia. Y es que nosotros estamos estudiando el libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia. Entonces les pido por favor que primero me acompañen a la porción que vamos a estudiar hoy, que está ubicada en Levíticos 13, desde el 1 hasta hasta el versículo 17, y después para que me acompañen en oración para que el Señor bendiga esta enseñanza, esta corta reflexión sobre este tema y que nos dé más entendimiento de su preciosa persona, del entendimiento de la preciosa persona del Señor Jesucristo, de su obra inmensa de la cruz, de nuestras responsabilidades como hombre y cómo debemos vivir estas circunstancias en las cuales el Señor nos ha puesto. Entonces, acompáñenme por favor mis hermanos a Levítico 13, del verso 1 hasta el verso 17. Dice la porción que vamos a estudiar hoy, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará ya la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, la llaga es lepra. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciese más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiere la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color de pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotara la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel de llagado desde la cabeza hasta los pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en la carne viva, será inmundo. Y si el sacerdote mirara la carne viva, y si el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Amado Señor, te queremos dar gracias porque estemos donde estemos, cumpliéndose la palabra que dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, estando en espíritu y en verdad podemos adorarte, Señor. Gracias te damos por estos medios de
telecomunicación por los cuales podemos comunicarnos, Señor, y gracias por poner en el corazón de cada uno de los creyentes, partes de esta iglesia local hoy, el Señor, apartar este día para ti, para buscar tu presencia, para buscar tu rostro. Yo te pido, Padre Celestial, que tú obres poderosamente en mí, Señor, para humillarme y para que lo que yo pronuncie sea solamente tu palabra, y para que este video, Señor, que es muestra de misericordia, Señor, tuya para con tu pueblo, que sostienes a tu pueblo en medio de la adversidad, Señor, sea para edificación nuestra, para que se aumente nuestra forma a la imagen de Cristo, y también sea aumentada nuestra capacidad de glorificarte en medio de estas circunstancias. Por favor, Señor, hoy fortalece a tu pueblo. Por favor, hoy llámanos al arrepentimiento. Llámanos a tener un encuentro genuino contigo, Señor, por medio de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos, te honramos, te bendecimos y te oramos, Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, como se acaban de dar cuenta, esta porción que tratamos en el libro de Levítico trata sobre la enfermedad. Poniendo en contexto, esta porción es una parte de una porción completa, digámoslo así, que compone los capítulos 13 y 14. Los capítulos 13 y 14 del libro de Levítico hablan sobre el tratamiento que se le debía dar por parte del pueblo de Israel a una enfermedad. Pero todo esto hace parte también de una porción mucho más grande que inicia desde Éxodo 20 y que tiene que ver con el pacto que Dios está estableciendo con su pueblo y las instrucciones que le está dando en el Sinaí a su pueblo antes de iniciar el recorrido, la travesía hacia la tierra prometida. Dios en Éxodo vemos cómo toma un pueblo, su pueblo, lo toma de Egipto, lo lleva hacia el Sinaí y allí da las instrucciones para que Dios llegue a habitar en medio de su pueblo, dando unas instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo de reunión, que era una casa donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Luego vemos ya en el libro de Levítico cómo Dios va a indicar cómo su pueblo va a entrar a relacionarse con él. Hasta el capítulo 7 vamos a encontrar los sacrificios, cómo los sacrificios van a ser perdonados, y esto nos enseña en este libro, que ha sido de gran bendición para nuestra familia, la gravedad del pecado, cómo tenían que hacerse unos rituales tan gravosos, tan minuciosos, porque el pecado es absolutamente grave. Es como si vamos a consultar al médico porque tenemos una dolencia que a nosotros nos parece pequeña, pero el médico nos manda exámenes de absolutamente todo, a tener una dieta extremadamente cuidadosa, a guardar reposo, a hacer un sinnúmero de ejercicios necesarios, y nos manda 1000 cuidados. Eso significa que nuestra condición es crítica. Lo mismo nos enseña Dios en el libro de Levítico por medio de la ritualidad de los sacrificios, a mostrarle al pueblo que su condición era crítica. Es necesario también recordar que durante todo este tiempo Dios está enseñando por medio de cosas físicas a Israel verdades espirituales, como lo afirma el libro de Hebreos que ya estudiamos. El tabernáculo es la muestra de una muestra física de un modelo que está en el cielo, y todo esto que tiene que ver con los sacrificios también son formas físicas que señalan a un sacrificio espiritual que se ejecutaría más tarde, que está en Cristo. Pero dentro de este tratamiento que está dando Dios y dentro de estas normas que está estableciendo el Señor para tratar a su pueblo y para prepararlo antes de que tome la tierra prometida, encontramos esta cláusula, la cláusula de los capítulos 13 y 14, y tiene que ver con la enfermedad. Tiene que ver con una enfermedad específica, que es la lepra. Es una enfermedad completamente horrible. Es una enfermedad que, para describirla en palabras sencillas, por cuestiones de tiempo, diremos que es como una persona viva experimenta la putrefacción de un cuerpo cuando está muerto. Cuando un cuerpo muere, sus líquidos dejan de circular y las células empiezan a morir, la piel empieza a descomponerse, a podrirse y a caerse de los huesos. Y esto es precisamente lo que experimenta una persona que está sufriendo la lepra. Pero, ¿por qué Dios hace mención de esto?
Recordemos que en este momento, donde la porción que estamos estudiando, el pueblo está en el alrededor del monte Sinaí. En este momento ya Dios, su presencia ha descendido del monte Sinaí para ocupar el tabernáculo de reunión, y desde allí está hablando a Moisés para que Moisés hable al pueblo. Ellos aún no saben nada sobre la lepra. Ellos aún no han experimentado esta enfermedad de la lepra es propia de los pueblos cananeos. Aún hoy existe en los pueblos árabes, y en Egipto hay hospitales dedicados al tratamiento de esta enfermedad, pero Israel en este momento no sabe nada. Es más o menos como cuando se le habla a la mujer acerca de multiplicar los dolores de parto, pero la mujer no sabía nada. Eva no sabía nada acerca del parto porque no se había manifestado. Así que Dios está hablando cosas que van a pasar, y Dios le está diciendo a su pueblo especial, a su pueblo amado, que va a tener que enfrentar enfermedades, va a tener que enfrentar una enfermedad muy, muy dura, que es la lepra. Bueno, y entonces vemos de dónde surge esta enfermedad. Podría presentarse algo. Hoy estamos experimentando unas circunstancias similares con el COVID-19. ¿De dónde surge esa enfermedad? Bueno, la enfermedad tiene un origen, y es la caída del hombre. Cuando Adán pecó, fue acreedor de la muerte, y manifestación de la muerte es la enfermedad. Pero también la enfermedad es vista en la Biblia como una herramienta que Dios utiliza para disciplinar a su pueblo y para traer juicio hacia las naciones. Todo esto para llamarlos a que se vuelvan a Él. Entonces, el origen de la enfermedad es eso. Es la inmundicia del hombre, como lo vamos a ver en el tratamiento que se le da a esta enfermedad en el capítulo 14, pero también vemos que es permitida por Dios, es decretada por Dios, y eso se afirma en el verso 34 del capítulo 14 de Levítico. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Dios obra en su pueblo aún en medio de las dificultades, y Dios utiliza las dificultades de su pueblo para hacerlo volver a Él, para disciplinar a sus hijos y que se arrepientan, pero también para juicio para las naciones, bien sea para que se manifieste su perfecto juicio en ira, o bien sea para llamar al arrepentimiento. En estas circunstancias que estamos viviendo similares, las razones no han cambiado, mis hermanos. Las manifestaciones de la muerte es la enfermedad. Seguimos bajo la era de la enfermedad, a pesar de que vivimos en una dispensación distinta. Después de que el Señor Jesucristo vino, todas las cosas tienen un solo propósito, y es la expansión del reino de los cielos hasta el último rincón del más recóndito de la tierra, y eso se da por medio de la proliferación del Evangelio. Así que, hermanos, esta circunstancia que estamos viviendo del COVID-19 no tiene otro propósito sino que la expansión del reino por medio del Evangelio, llamar al arrepentimiento a las personas, a que se vuelvan a Cristo, al ver que no, su fe puesta en el dinero no tiene nada que ver, porque de qué sirve dinero si no tienes nada que comprar. La fe puesta en el poder o en el poderío físico, de qué sirve si una partícula muy pequeña que ni siquiera alcanzamos a ver tiene la capacidad de llevarte a la muerte, o de qué sirve el estatus social cuando uno puede salir. De esas cosas donde el mundo había puesto sus ojos, hoy el Señor las tambalea para llamar al arrepentimiento y que se vuelvan a Él. Entonces, en la porción que vamos a analizar del capítulo 13, empezamos con que Dios ha anunciado que Israel va a sufrir con enfermedades, y específicamente se nos empieza a dar un relato muy técnico. La Biblia es fiel. La Biblia es una palabra que sirve no solamente en la parte espiritual, sino que es manifiesta en la parte real para que todos crean. Y las señales que vamos a ver acá, los síntomas que se presentan acá para dictaminar sobre la existencia o no de la lepra, son las mismas señales que hoy médicamente se utilizan para dictaminar sobre la lepra, si es benigna o es maligna. Entonces eso nos habla sobre la fidelidad de la palabra. Empieza Dios diciéndole a Moisés que cuando se presentaran unos síntomas, cuando había una erupción en la piel, o había una mancha blanca, o había una llaga como una ampolla, o había algún enrojecimiento o fiebre en la piel, cuando se presentaba esto en granos que tenía la persona, o en quemaduras que había sufrido la persona, o incluso que se presentaban en objetos como vestidos, como cuero, o en casas,
posiblemente se estaban enfrentando ante esta enfermedad. Las instrucciones que da el Señor es que acudan a un sacerdote. Es curioso cómo el Señor no levantó hombres doctos en el conocimiento anatómico o conocimiento de vegetales para tratar la enfermedad, sino que lo que indica el Señor es que una persona enferma debía acudir al sacerdote. Recordemos que la figura del sacerdote es un intermediario entre Dios y el pueblo. En este caso, en la porción que estamos analizando, se hablaba de los sacerdotes levitas, pero en nuestro caso, en nuestros tiempos, solo existe un sacerdote, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo mismo, sentado a la diestra del Padre, quien es nuestro sacerdote. Entonces, acá vemos cómo en caso de enfermedad Dios dice acudan al sacerdote. El sacerdote ciertamente va a ser el encargado de mediar entre el enfermo y Dios. Pero no solamente esto, no quiere decir que hoy solamente debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo de manera espiritual, pero de manera irresponsable, no debemos acudir a los médicos, no. Por eso vemos que el relato que estamos analizando tiene una parte técnica también. Al sacerdote se le dan unas señales, no porque el sacerdote haya estudiado la enfermedad, haya estudiado la evolución, porque sea un experto en anatomía o en química, no, porque Dios está hablando y está dando sabiduría al sacerdote para que sepa qué hacer. Entonces acá vamos a ver en el capítulo 13, varios casos que se resumen de la siguiente manera. Si se presentaba de estos síntomas, si la carne no se había hundido, no era una hendidura, si no se había vuelto blanco el cabello que había alrededor de la herida, ¿sí? Si no había desprendimiento de la piel y exposición de la carne viva, ¿sí? O si todo el cuerpo se había convertido en una llaga blanca que va a ser como una caspita, como una escamación en la persona que luego se va a caer. En ese caso, la persona, al parecer, no tenía lepra. Pero Dios no simplemente manda que la persona vuelva a sus actividades normales, sino que Dios le indica al sacerdote que debe aislarlo preventivamente. Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy vemos un aislamiento preventivo. Estamos en casa, gracias a Dios, muchos de nosotros, y no estamos enfermos. Y eso es para evitar la expansión de la enfermedad. Esta norma, que parece descabellada para algunos, es una norma que tiene un origen bíblico y lo podemos rastrear acá. Recordemos que el libro de Deuteronomio es uno de los libros más antiguos que existe, escritos por la humanidad. Entonces es una norma completamente válida para evitar la propagación de la enfermedad. La lepra se propagaba por medio del contacto físico. Hoy estamos enfrentándonos a una enfermedad que se propaga de manera aérea por medio de los fluidos que salen de una persona cuando tose. Entonces, esta medida que hoy muchas personas que se hacen llamar cristianos acogen de una manera burlesca o digamos que no la están acatando porque tienen una falsa confianza en Dios, no tiene nada que ver con lo que dice en su palabra. Dios está mandando aquí a que el sacerdote cumpla ordene a esta persona que se guarde, y esta persona va a guardarse. La diferencia entre que una persona se guarde del mundo con una persona que se guarde de un creyente es que nosotros nos guardamos no por temor a contagiarnos, no por temor a la muerte, sino que nosotros nos guardamos para glorificar a Dios en la obediencia a Él y a las autoridades que Él ha puesto. Si el Señor determina que seamos enfermos o que tengamos que acudir en medio de la peste a asistir a nuestros hermanos, enfrentaremos con gran gozo para el Señor aún nuestra muerte, aún nuestra enfermedad. Pero mientras que eso no ocurra, tenemos la obligación de obedecer a nuestras autoridades, así como las personas del antiguo Israel tenían la obligación de obedecer al sacerdote. Entonces aquí el sacerdote va a tomar la decisión de un aislamiento preventivo que por amor se va a ejecutar, por amor a las demás personas para no contagiar las demás personas del campamento, por amor a la familia del enfermo. Y va a durar 7 días y otros 7 días, pero durante estos 7 días pues la persona tenía que ser sostenida.
¿sí? Era una medida por la cual se alimentaba a la persona impidiéndole que tenga contacto con otras personas. Pero esto tenía que llevar también una carga espiritual para la persona que estaba ejerciendo como sacerdote. Vemos en la escritura que el sacerdote que está ejerciendo este proceso es un sacerdote que se ha personado de la situación del hermano. Entonces este sacerdote tiene que estar orando a Dios, intercediendo, como es la función de un sacerdote, clamando a Dios porque el hermano sea limpio, sea salvo, porque se arrepienta de sus pecados, porque entienda que es Dios quien obra todas estas cosas. Y asimismo el hermano, la persona que estaba sufriendo la posible enfermedad y el encierro preventivo, tenía que aprovechar estas circunstancias para valorar las cosas que no valoramos, como un simple beso, un abrazo, el no poder asistir a la iglesia, el no poder salir libremente a la calle, son cosas que hoy nosotros que estamos experimentando estas mismas circunstancias también valoramos. Muchas veces decíamos, no, no voy a ir a la iglesia porque tengo sueño, o no voy a llamar al hermano porque estoy tan ocupado en mis cosas, y hoy que no podemos hacer esto, que no podemos ir a la iglesia, que no podemos tomarnos un café libremente con el hermano, estas cosas parecen tener más valor. Hoy que estamos con nuestra familia que muchas veces por los trabajos, las ocupaciones de este mundo teníamos desplazada, hoy nos damos cuenta de que hay cosas que tienen mucho más valor que simplemente el obtener cosas económicas. Y esto era lo que permitía el acto de la prevención, del aislamiento preventivo en la parte espiritual, la reflexión, el estar quieto delante de Dios, esperando a que Dios obre. Pero no todas las personas que experimentaban estos síntomas eran librados por medio de un aislamiento preventivo. El decreto de Dios y en la soberanía de Dios había permitido que algunas personas se enfermen. Y es bueno que veamos que del que estamos hablando aquí es el Israel, pueblo de Dios, y dentro del pueblo de Dios, Dios determinó que algunas personas no contraigan esta enfermedad, que otras contrajeran síntomas pero que fueran prontamente sanados, pero que otras contrajeran síntomas y tuvieran lepra crónica, como leíamos en la parte en la porción que leímos. Si la carne se hubiera hundido, si la carne se hubiera hundido, se presentara ya no al mismo nivel que el resto de la carne, o si el pelo que estaba alrededor de la llaga de la herida se había vuelto blanco, o si fuera en la barba o en la cabeza se había vuelto amarillento y débil, o si la herida que primeramente se había observado luego de que la persona había sido guardada se había extendido, o si había desprendimiento de la dermis, de la epidermis, que es la capa más externa de la piel, y había ya visible la carne viva, ciertamente esta persona estaba afrontando lepra, era portador de la enfermedad. Iba a tener que enfrentar unas duras consecuencias con respecto a esto. Ya no va a estar dentro del campamento, esta persona va a ser declarada inmunda y va a ser aislada. Esto lo podemos leer en la misma porción que estamos analizando en Levíticos 13, pero en los textos 45, en los versículos 45 y 46. Versículo 45 y 46 dice: y el leproso, a quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada. Aquella persona que sufría de lepra sufría una gran vergüenza. Los judíos entendían que esto provenía de la maldad del hombre y del pecado, y por eso era una afrenta, era una vergüenza que la persona llevaba, el de tener sus vestidos rasgados, su cabeza descubierta, su pelo desorganizado, era un señal de profunda vergüenza, de profundo dolor. Y también estas personas tenían la obligación de advertirle a los demás y decirles: soy inmundo, para que las demás personas tengan la oportunidad de alejarse y no estar en contacto con él.
Estas personas que sufrían lepra iban a ser sacadas fuera del campamento y con esto significaba que iban a perder todo contacto con el pueblo de Dios. Ya no iban a ser partícipes de las fiestas del pueblo, ya no iban a ser partícipes de poder acercarse, lo más importante, al tabernáculo de la reunión. Entonces estaban despojados también de la relación con Dios. Ya no podían presentar sus sacrificios delante del Dios vivo. Ya no podían ir delante expectantes viendo como el sumo sacerdote cada año entraba a la presencia del Dios vivo en el lugar santísimo, esperando que fuera acepto su sacrificio por el perdón de los pecados. Ahora guardarían simplemente afuera del campamento, habitando solos, es decir, había perdido todo lo que los hacía israelitas: su comunión con sus hermanos, su comunión con su familia y su comunión con su Dios, de la manera que estaba establecida ahora. Y esto nos recuerda a lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos aísla del pueblo de Dios, por eso siempre que pecamos nuestra primera reacción es decir, ya no voy a ir a la iglesia. Pero también nos aísla de la relación con Dios. Es donde ahí se levanta el acusador a decirnos, pero si has hecho esto, entonces qué descaro tienes ahora de presentarte delante de Dios. Sí, el pecado tiene esas duras consecuencias y esa es la realidad espiritual que se muestra detrás de esta dura enfermedad. Estar muerto producto del pecado era lo que ellos estaban experimentando en vida. Era un dolor tremendo. No solamente el experimentar los dolores físicos y ver cómo la carne se caía estando en vida, sino también el estar lejos de todas las personas, lejos de todos los hermanos, lejos de la comunión con Dios. Pero luego vemos que había posibilidades para estas personas de restauración. Si ya pasamos al capítulo 14, el cual le pido que lea en casa, vamos a ver cómo hay dos secciones, una del capítulo 2 al 8 y el otro del capítulo 9 en adelante, donde vamos a ver cómo estas personas podían experimentar, si Dios daba sanidad a su cuerpo, una restauración física cuando eran sanados por medio de Dios. Dios los sanaba, entonces podían volver, ¿sí? Volver a integrarse nuevamente con el pueblo. Vamos a ver cómo lo primero que pasa aquí es que la persona que es sanada es llevada al sacerdote. El sacerdote sale fuera del campamento. Vemos aquí cómo el sacerdote cumple esa función de intermediario y esta vez va a salir él de su esfera de confort para estar donde están los enfermos, para estar donde está su hermano que está dolido por esta enfermedad. No nada que ver con los predicadores modernos que lo único que hacen es demandar. No tiene nada que ver con lo que hoy está pasando con muchos, tristemente con muchos predicadores que lo único que hacen es demandar. La característica de una persona del pueblo de Dios que se da todo para glorificar a Dios y para el servicio de sus hermanos. Entonces acá vemos cómo es tratado. Hay un sacrificio que se ofrece acá cuando es verificado que Dios ha sanado, Dios ha obrado sanidad. Y lo primero es que van a tomar dos aves y con estas una va a ser muerta y la otra va a ser dejada libre y se expresa acá el pago por eso, realidad espiritual que estábamos viendo que era el pecado y es que es la muerte. Uno tendría que morir para que el otro sea dejado libre y eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Él fue muerto para que nosotros fuéramos dejados en libertad. Y luego vamos a ver cómo esta persona es llevada ya dentro del campamento, aunque no podía convivir con sus hermanos, todavía no podía llegar con su familia, estar con su esposa, con sus hijos. Va a permanecer nuevamente 7 días, es decir, va a volver al evento actual, a un aislamiento preventivo, y si todo transcurre bien, la persona está sana, va a cortarse todo su cabello y va a poder entrar delante de Dios al atrio del tabernáculo y va a poder presentar sus ofrendas. Esto significa, primeramente, se va a presentar una ofrenda de consagración, y es que la persona nuevamente ha sido insertada en el pacto, y la otra es la ofrenda de perdón por los pecados, y aquí es donde vemos que esta manifestación de la enfermedad estaba directamente relacionada con el pecado. Y esto como muestra de la gran misericordia de Dios. Dios no desechó a ninguno, ni a los que estuvieron sanos, que tuvieron la provisión y la ventaja de estar dentro del campamento, ni tampoco a aquellos que
estuvieron preventivamente y fueron sanados, fueron restituidos, ni a los que estuvieron fuera del campamento y fueron sanados. Dios los mantuvo a todos. Pero alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué de aquellos que nunca se sanaron? ¿Qué de aquellos que permanecieron afuera del campamento todo el tiempo, incluso los tiempos de Jesucristo? Pues Hebreos 13:12 nos entrega una hermosa respuesta con respecto a esto. Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, al igual que sus predecesores, los sacerdotes, salió fuera del campamento. El Dios vivo hecho carne, el Dios humanado, salió fuera del campamento para buscar a aquellos leprosos, para buscar a aquellos enfermos. Y eso es nuestra esperanza. Éramos nosotros aquellos leprosos de la enfermedad del pecado, a los cuales el Señor Jesucristo nos salió al encuentro fuera del campamento. Él nos limpió, nos sanó de la enfermedad y nos restauró para que podamos estar en el altar, ya no en el terrestre, que era modelo del celestial, sino en el celestial, y para que podamos unirnos con todos nuestros hermanos. Y eso lo hizo por mira misericordia, y por eso hoy nos gloriamos. Hermanos, es grande esta porción que nos enseña sobre el pecado, pero también nos enseña sobre las circunstancias que estamos viendo. Mis amados hermanos, estas reglas que estamos experimentando del aislamiento preventivo y de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, si alguno caemos esta enfermedad, pues vamos a ser aún más aislados, vamos a ser sacados fuera de las ciudades, fuera del campamento, y vamos a llevar un tratamiento mucho más fuerte. Pero no debemos olvidar que lo primero que nosotros debemos hacer en el momento de nuestra enfermedad y en todo tiempo es acudir al sacerdote. Una persona podía llevar esta enfermedad de la lepra, como puede llevar la enfermedad del COVID-19, completamente apartado de Dios, creyendo que son circunstancias naturales, que tiene que ver con cualquier cosa menos de Dios, y no volverse a Dios. Pero Dios establece acá que vayamos al sacerdote. El sacerdote es el medio de volvernos a Dios. El único sacerdote que está habilitado en nuestros tiempos, el único que opera es Cristo. Así que la invitación es que volvamos a Dios, que nos arrepintamos, que este momento que estamos pasando de quietud nos sirva para que todo tambalee en nuestras vidas. ¿Qué era lo más importante en nuestras vidas? ¿El dinero? ¿Nuestra posición social? ¿Nuestras actividades, nuestro trabajo, los ratos de esparcimiento, cosas vanas como, no sé, el deporte, el cine? Y no estoy diciendo que estas cosas en sus proporciones correctas estén mal. Lo que sí está mal es darles el puesto que solo Dios merece. Que sirva estas circunstancias de quietud en medio de la enfermedad para que podamos hacer lo mismo que experimentaba aquella persona que estaba con la amenaza de lepra. Podamos meditar y volver al Dios vivo. Podamos suplicar a Él en medio de nuestra enfermedad para que nos sane, pero que si aún Él determina que no nos sanará y que tendremos que morir para su gloria, que sea para su gloria, que sea para honrarlo a Él, que sea para glorificarlo a Él, y que de esa manera mostremos la diferencia entre el pueblo santo de Dios y del mundo que padece, y podamos llamar muchos a arrepentimiento y muchos a esperanza y a fe. Mis amados hermanos, esto era lo que les quería compartir. Espero que el Señor Dios Todopoderoso lo utilice para que seamos todos edificados, que nuestra confianza esté solamente en nuestro Señor Jesucristo, y que sea cual sea la circunstancia que tengamos que afrontar, la afrontamos con la enfrentemos con los ojos puestos en Él, con fe en Él, en que Él obrará, y que si esta vida nos es quitada, el Señor Jesucristo nos espera en su reino con las manos abiertas. Que el Señor les bendiga, les envío un abrazo. Saben que lo que podamos servirles cuentan con nosotros, y que el Señor los guarde y los sustente.